El nivel de descomposición que hay hoy en la Argentina, político, financiero y económica, en donde sigue cayendo el consumo después de una caída terrible. Para ver si pueden frenar el dólar tienen que ir a tasas que son inéditas. Digo, ni Venezuela, discúlpenme la comparación, ni Venezuela tiene una tasa del 80%, y un presidente que está peleado con los gobernadores, con los senadores, con los diputados, con su vicepresidenta, y con problemas serios con algunos grandes empresarios argentinos que empiezan a correrse. Bueno, esto es hoy y me da la impresión de que se acelera. Me da la impresión de que todos los días, hace una semana cuando la tasa había llegado al 45%, nosotros decimos, no, no puede ser. Bueno, ayer en un momento tocó el 80% y quería ir a Alfredo Zayat para tocar este tema porque no sabemos cómo termina esto, ¿no? Hola, Alfredo. Hola, buen día. El juego perverso de la suba de la tasa de interés para sostener la presión dolarizadora y del mercado de cambio, las tensiones del mercado de cambio, la verdad es tan viejo en Argentina como las crisis. Y es solamente la demostración de la fragilidad económica y de la gestión, pero también del problema estructural, de por qué va la presión sobre el mercado de cambio, porque tenés un problema estructural, es que no te alcanzan los dólares. Y solamente los dólares del Fondo Monetario Internacional y el apoyo de Estados Unidos, como se observa de una forma obscena, puede tratar de mostrar que cómo puede estar contenido, porque si no esto ya estaría cayéndose como un pianito, porque cuando la tasa va al 80%, pese a que, vos fíjate la cantidad de argumentos que se están quemando respecto a lo que decía Caputo y Milei, que ellos no iban a tener una tasa de interés alta. Esto desde el comienzo. Y ahora la llevaron a niveles estratosféricos para tratar de bajar un poquitito el dólar. Un poquitito el dólar dentro de la banda. O sea, dentro de la banda el tipo de cambio no flota. Viste que insisten que flota. Claro. Digamos, la tasa de interés no es libre, sino que es regulada e intervenida directamente por el Banco Central. La tensión dólar-tasa, tasa-dólar, en la Argentina en los últimos por lo menos 50 años es permanente cuando refleja la fragilidad de la gestión económica y de las perspectivas económicas. Esto se vivió con Martínez de Hoz, con Alfonsín, con Menem, con Macri y ahora se está revelando en la gestión de Milei y Caputo. Pero esto tiene unos costos inmensos después en la economía real, porque nosotros concentramos mucho sobre qué es lo que está pasando en la economía financiera, pero la economía real es con tasas de interés altas, punto uno, no hay crédito productivo, no hay crédito para las personas, no hay crédito para hipotecario, pero los que tienen créditos con tasas de interés variables, les sube y por consiguiente incrementa la morosidad. Ponele que yo soy un tipo que tengo que decidir si pongo tasa o compro dólar. Y con el 50% de tasa sigo comprando dólar, con el 60% sigo comprando dólar, con el 70%, y están buscando en qué número yo debo comprar. Si agarrás el precio de 1.300 y le pones 80%, le estás sumando, es un dólar a 2.300. Si hoy tiene que subir la tasa, quiere decir que los mercados esperan un dólar todavía superior a eso. Pero porque no están los dólares. Claro. Porque si estuviesen los dólares, y sí, dale, yo juego porque voy a tener los dólares en el futuro. Como piensan que no van a tener los dólares o que no van a tener los dólares suficientes para atender la demanda, y bueno, entonces yo me voy. Entonces cada vez quieren dar un premio mayor. Pero esto es un juego tan viejo y tan conocido el desenlace. Esto es tan conocido el desenlace que además lleva a un costo inmenso en términos social, económico y laboral después. Porque ahora, vuelvo a repetir, estamos hablando sobre esta economía financiera, pero después en la economía real esto termina siendo un drama, porque además agudiza, antes yo te mencionaba, decir, bueno, se incrementa la morosidad y en algunos casos lo lleva a la quiebra. Claro. Lleva a la quiebra financieramente. Fíjate. Hay una pyme, me contó ayer, que le cobraron por el descubierto bancario 180%. Exactamente. Ese tipo se funde. Claro, exactamente. O qué es lo que puede pasar en el campo con la producción agropecuaria, que el sábado va Milei a la Sociedad Rural Argentina, hay un tuit de Caputo saludando todo lo que le dieron al campo y es muy interesante ver las respuestas que le dan a Caputo en el tuit, que permanentemente dice, no conoces qué es lo que pasa en el campo,
acá estamos con problemas, ustedes no dieron nada al sector, estás diciendo que importemos maquinaria agrícola usada cuando la Argentina siempre estuvo en la frontera tecnológica. Hay que decir que más allá de las tensiones que existen con los dirigentes del campo, el campo argentino siempre estuvo en la frontera tecnológica, invirtiendo, desarrollándose e incluso desarrollando paquetes tecnológicos para incrementar la productividad. Ahora bien, este gobierno lo que dice, se olvida eso, pero a lo que iba es que la suba de la tasa de interés con un dólar atrasado directamente termina de hundir a un sector que es de los más dinámicos y proveedor de dólares. Claro. Ahora, en los próximos días se vencen 12 billones, tiene que renovar 12 billones de pesos. ¿A qué tasa? Ayer, perdona, vos vi ahí que en el informe tuyo hablabas de tasas del ECAP de 110%. Sí, de hecho, mira, en la placa 6 traje directamente este tuit de Inversiones Pergamino, una cuenta que hace recomendaciones de inversiones y explica muy claramente el carry que se arma en los próximos 8 días. Dice, carry trade apalancado. Entonces dice, vos vendés los dólares, comprás la LECAP que vence en 8 días y que actualmente rinde un 80% de tasa nominal anual. Después tomás una caución con eso que además te va a dar un 62% de tasa nominal anual. Obviamente esto no es para el pequeño ahorrista, ¿no? Aclaro, claro. Pero les estoy mostrando un poco el negocio que pero está. Escuchen el nivel de la tasa que está hablando. Y la bicicleta. La bicicleta y el nivel de tasa y el nivel de ganancia que están teniendo en un poco más de una semana. Dice, entonces duplicás la posición con ese 62% de tasa propia de la caución. ¿Cuál es el resultado de este negocio financiero? Bueno, Inversiones Pergamino explica y dice, con apalancamiento la tasa neta llega a 142% de tasa nominal anual en solo 8 días. Un rinde altísimo en un contexto donde el gobierno convalida tasas elevadas para frenar la presión sobre el dólar. La señal es clara, te premian por quedarte en pesos de corto plazo. Ahora, la semana que viene, cuando vencen esos 12 billones, o convalidás una tasa, no sé, ¿a cuánto va a llegar? ¿A 140, 150? No sé, eso, que es una tasa de default, le estás diciendo al mercado, claro, no te lo voy a pagar, o hay una parte de esos pesos que se van a dólar. Eso pasa la semana que viene. Ahí igual la clave creo que también está en algo que vos mencionabas en el editorial. Este es un plan platita. Porque es para llegar a las elecciones, solo que la plata, en vez de ponerla en el bolsillo de la gente, la ponen en la cuenta de los bancos. Claro. Pero cuando se habla de estas tasas, esto lo digo porque mucha gente quizás no lo une, cuando te dice una tasa del 85%, significa que el gobierno, para no pagar 1 millón ahora, va a pagar 1.850.000 dentro de un año. Se llama tasa de riesgo siempre. Y ahí la pregunta pero toda esa es la plata que después no está en la jubilación, no está en el gas, no está en la ruta. Ese es el punto central, porque cuando el Estado paga esas tasas y tiene que pagar, y si no va al default, un default de una deuda en pesos generada por el propio gobierno, el único antecedente en la historia de desastre financiero en Argentina fue Macri, que fue al final con el ministro Lacunza, digamos. Si lo repite Milei, bueno, es la lógica de repetir el desastre financiero de Macri. Le pusieron reperfilamiento porque sonaba mejor. Claro, exacto. Y ahora lo llaman un proceso de adaptación al nuevo esquema, toda esta volatilidad que estamos viviendo. Pero lo que dice Nico es que también para llevarlo a la vida cotidiana de la gente, de la población, cuando el Estado paga semejante tasa, significa que es un recurso, no es solamente, es plata. ¿Y dónde saca esa plata? Ajustando el resto de las partidas, todas las partidas. La ruta, camionero o el chofer que dijo, bueno, ¿sabes qué? Es la tasa de interés que están pagando en forma exorbitante en el sistema financiero para que no vayan al dólar. Y así podés ver todo el tema del funcionamiento del Estado. El tema es que con esta tasa de interés no hay superávit fiscal que aguante. Digo, vas a tener que emitir. Pues si vos estás dando una tasa de interés tan alta, en algún momento te quedas sin pesos para poder pagar esa tasa de interés. Hago una pregunta, ustedes que saben. Si hace 2 semanas o 20 días estábamos con una tasa del 37, después pasó al 47, ahora estamos en el 85. ¿Se puede hablar de una corrida contra las tasas? Y sí, porque que la tasa sea alta es un dato. La evolución
El ritmo en el que se mueve Claro. es el otro dato. Yo El diría ritmo que yo no sé si alguna vez vi algo así, en serio. Así tan rápido, tan rápido. Yo le pregunté hoy, hablamos con Claudio Loser en Habrá Consecuencias, porque no tiene sentido este cambio en la política monetaria en este momento. Digo, vos tenías un contexto muy complejo en la parte cambiaria y en ese contexto complejo en la parte cambiaria decidiste hacer un cambio en la política monetaria. O sea, tenías un problema con los dólares y te metiste en un problema con los pesos. No tiene sentido en términos de cualquier ministro de Economía. ¿Por qué lo harían? Bueno, la hipótesis es, se lo pidió el Fondo Monetario Internacional, porque es una política monetaria más ortodoxa. Es una política monetaria donde vos no definís o no marcás una referencia de la tasa de interés. A mí es la única explicación que me cierra, porque si no... Más la acumulación de dólares, porque empezaron a comprar dólares. Porque el Fondo Monetario Internacional, hay que ver qué es lo que pasa en las próximas semanas, porque empieza ahora las vacaciones en el norte. Ajá. Y entonces tienen que aprobar la primera revisión. La primera revisión. No estamos hablando que estuvieron cumpliendo, está en la primera revisión y la están postergando. Están diciendo, estamos a favor, ayer salió un documento del Fondo Monetario Internacional, estamos a favor de los lineamientos generales, pero la acumulación de reservas es muy débil. Y entonces le están señalando, entonces tenés que acumular dólares de reserva y no viene el desembolso de esos 2.000 millones de dólares. Claro. Vos fíjate de qué está agarrado este esquema que están en forma desesperada esperando esos 2.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y en un intento de confundir a los financistas que no lo hacen, estiran los proyectos de privatizaciones. Dice, sí, vamos a conseguir Ahora, los dólares en de algún AISA. lugar la tasa te está hablando del precio del dólar, porque vos Claro. agarrás el precio, le pones esa tasa y ves cuánto creen los mercados que va a valer el dólar. Si a 1.300 le pones el 80%, le estás sumando 1.000 mangos, lo estás poniendo a 2.300. Si hoy pide más, te están pidiendo un dólar todavía más alto. Vos fíjate el nivel de intervención que tiene en el mercado del dólar, que es por un lado por las tasas, pero por otro lado en el mercado del dólar futuro. En el mercado del dólar futuro, para hacerlo muy rápido, no es que se transan dólares, sino que todas las operaciones son en pesos, pero en equivalente en dólares. Entonces, ¿para qué? En la tendencia es decir, bueno, ¿cuánto va a estar el dólar a fin de cada uno de los meses hasta diciembre, Claro. por ejemplo? Y entonces son coberturas que hacen importadores y exportadores. Y hay unas compensaciones. Entonces, si tenés una expectativa de que el dólar está más alto, los contratos a futuro lo haces más alto el precio. Entonces, el Banco Central, como hay una expectativa de que Claro. va a estar más alto, entonces interviene. ¿Interviene qué? Vendiendo contratos, diciendo para tratar de bajarlo. Bueno, eso hay una jerga en el mercado de dólar futuro que es los intereses abiertos. O sea, ¿cuántos contratos se han realizado? De julio a diciembre ya hay 6.400 millones de dólares. Digamos, es récord en Claro. la era Milei. Claro. Y solamente te tenés que remontar a julio del 2021 cuando tuviste 7.200 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Que están interviniendo en una forma exorbitante, descomunal, en el mercado de dólar futuro para tratar de bajar las expectativas Claro. de evaluación. ¿Y cuál es otro reflejo? Es la tasa de interés. Es que todos están viendo que esto es totalmente pero inconsistente si todos y los que el días- 27 de octubre esto cambia. Si todos los días sube la tasa, quiere decir que ya está, que ya no te creen. Claro, esto es un último Ahora, eslabón. perdón, ¿la justicia no intervenía en algún momento procesando funcionarios por operar en dólar futuro? Porque Sí, pero entendía- Siempre fue era una cualquier cosa era una esa cualquier causa. cosa. No, está Era bien, una pero pereza. digo, si en algún momento para la justicia la intervención sí. ruinosa Sí, eso sí. de un funcionario sobre el dólar futuro ameritaba un procesamiento, ahora Sí. de repente... El tema es que ese olvidaron. juez no está más, ¿eh? Igual te voy a No, decir eso- una cosa, Milei decía que había que dar, considerar un crimen de lesa humanidad emitir y volvieron los pases remunerados, que es una forma de Decía emisión, que y era el Bausili está FMI, ahí, vivito y Decía coleando. que era el FMI el reconocimiento del fracaso de un gobierno. Todo esto Eso es decía que para Milei, que la ¿no? gente no se dé cuenta que ya devaluamos, digo. Ya es una certeza la devaluación. Entonces todavía no se ve en el número, pero se ve en otros números que te están diciendo lo mismo.